Bienvenidos a una nueva entrega de Legados de Sefarat a través de los micrófonos de Radio Sefarat, la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Les saluda como siempre Fernando Rivas Mejías. Hoy nos viste de gala un encuentro entrañable con una mujer que ha marcado una época en la televisión hispana, pero que además lleva en sus raíces una historia fascinante de identidad y pertenencia. Nos acompaña la reconocida actriz y periodista argentino-venezolana Rosalinda Serfati Rosenstock. Hola. Hola Rosalinda, bienvenida. Un placer, Fernando. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti. Rosalinda Serfati Rosenstock nació en Buenos Aires, Argentina. Es una destacada actriz de televisión y teatro y periodista argentino-venezolana. Inició su carrera artística a finales de la década de los 80, alcanzando un éxito arrollador y proyección internacional al protagonizar telenovelas emblemáticas como La Revancha y El Mundo de Fieras, que marcaron hitos de audiencia tanto en Venezuela como en el exterior. Paralelamente a su carrera artística, se graduó como licenciada en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, eso es lo que se llama una muy breve biografía acerca de Rosalinda Serfati, perdón. Rosalinda, durante mis años universitarios y posteriormente, mientras vivía en Europa, tus roles protagónicos en las pantallas te colocaron en el lugar de los grandes íconos de la época dorada de la telenovela venezolana de exportación. Pero hoy te tenemos aquí porque más allá de esos escenarios, tú formas parte viva de ese legado de Sefarat. Tu origen paterno, sefardí y marroquí, lo compartes armoniosamente con tu lado ashkenazi. Sin embargo, he visto con cuánto orgullo celebras y visibilizas tradiciones tan hermosas como Pesaj, la Mimuna y mucho más. Para comenzar nuestro viaje de hoy, háblanos de tu infancia y adolescencia en Venezuela. ¿Qué recuerdos guardas de ese judaísmo vivido entre la calidez del hogar y la vida comunitaria? Bueno, mira, yo tengo una gran crianza sefaradí. Te voy a explicar por qué. Mi papá, como sefaradí, judío marroquí, ¿verdad? Ellos tienen una tradición muy arraigada en todo lo que son las tradiciones y las fiestas judías. Y mi mamá, por su parte, era argentina, ashkenazí, donde la religión no jugaba una predominancia grande, sino más que todo un attach con Israel, con el sionismo, más que con una cuestión religiosa. Por lo tanto, a nivel de religión y de tradiciones, mi papá jugó como un rol más importante en la formación mía y de mi hermano. Eso quiere decir que, por ejemplo, en las fiestas religiosas, tanto Rosh Hashanah, Kippur, como Pesaj y eso, mi papá nos solía llevar a la sinagoga porque mi mamá, por ejemplo, no iba. Mi mamá no solía ir a la sinagoga, era una mujer bastante reformista en cuanto a la religión, y mi papá completamente tradicional. La sinagoga en aquellos momentos, la más importante a nivel sefaradí, era la Asociación Israelita de Venezuela, la gran sinagoga de Mari Pérez en Plaza Venezuela, donde casi toda la comunidad sefaradí iba porque todavía no habían abierto las otras pequeñas.
Entonces, esa era más que todo como una formación de una ascendencia marroquí, digamos, de la gente, ¿no? De los inmigrantes judíos sefaradíes. Y eso se llenaba, era hermosa. Y todas las fiestas mi papá nos llevaba, mi mamá no iba, porque como te había dicho, no seguía la religión para nada, pero mi papá llevaba a sus dos hijos y yo, por supuesto, subía para el piso de arriba donde estaban las mujeres, tenía amiguitas, no tenía absolutamente nada de familia, solamente tenía una pequeña familia paterna, pero que tampoco regularmente iban para la sinagoga, ¿no? Porque los Serfati que hay en Venezuela, no son familia mía. O sea, los Serfati están emparentados por algún lado a nivel de primos lejanos y eso, pero no eran como primos directamente consanguíneos. Pero mi papá ahí tenía sus amigos, gente de Tetuán, gente de Tánger, ¿no? Que él ya conocía y ellos iban a sus sinagogas allá en Marruecos y digamos hicieron esta principal hermosura en Plaza Venezuela, esta congregación. Y yo me encontraba con amiguitos, pues ahí, y estábamos pues las tandas de las horas que había que pasar en la sinagoga, mi infancia pasó en la sinagoga de Mari Pérez de Plaza Venezuela, donde tengo los más hermosos recuerdos de bueno, una comunidad sefaradí preciosa. Así es, una muy hermosa eh, sinagoga, la Tiferet. Ah, sí. Tifere, Mari Pérez. Ma- Primero se llamaba Mari Pérez, o sea, era la sinagoga de Mari Pérez porque, claro, estaba en la zona Mari Pérez de Plaza Venezuela, en toda la esquina. Eh, a los 2 años de yo haber llegado al país, creo que ya llegó el rabino Isaac Cohen. O sea que todos mis recuerdos son con el rabino Isaac Cohen como principal de la sinagoga, o sea, como que toda nuestra formación la tuvimos con él, bueno, no formación, pero como que el liderazgo, ¿no? Bueno, eso también fue muy significativo, o sea, eh, tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia a pesar de que le quedaba lejos a un gentío esa sinagoga, porque era Así es. poca la gente que vivía en Plaza Venezuela, la gente más cercana vivía en Los Caobos, en Las Palmas, que muchos se iban caminando, pero mucha parte también de congregación sefaradí, pues teníamos que ir en carro, porque era más importante estar en el lugar o sea, sí que otra cosa, ¿no? O sea, que se venía de todas partes. ¿Y tú vivías en Caracas? ¿En qué zona? Yo, en qué zona vivía? Sí. Bueno, mi primera infancia vivió en Montalbán y después nos mudamos para Las Palmas, para la Florida, Ya. eh, pero igual no iba caminando, íbamos en carro porque la zona de Mari Pérez no era muy segura. Sí. No te cuento, al salir en la noche de los oficios, pues no era tan segura. Y no había estacionamiento. Yo me acuerdo que se estacionaba en la calle y la gente lo dejaba en toda esa calle y uno se venía caminando. Después hicieron un estacionamiento enfrente, como que era un terreno baldío, que tenía pocos carros y había un vigilante, pero esas son las anécdotas más o menos. Sí, claro, cómo no, cómo no. Eh, Te cuento, vivíamos en la misma urbanización, en la Florida por Las Palmas. Tú también. Así que éramos, fíjate que vecinos y todo. Mira, muy, muy hermoso ese Y después testimonio. bonito, permítame que te interrumpa, después muy bonito, porque cuando empezaron a crear como sinagogas sefaradís aledañas, pero con distintos rabinos, distintas costumbres, pues uno también empezó a ir, ¿sabes? También a otras sinagogas, a Bet Abraham, por ejemplo, a la sinagoga que le llamaban la sinagoga de Sananes, la Share Shalom, todas como de un origen marroquí sefaradí. Por ejemplo, Sí, la Bet Shemuel también en Las Palmas, de mucha congregación, porque había mucha congregación sefaradí en Venezuela, mucha. así Creo que es, así todavía es. hay, o sea, comparado el número de Ashkenazí con sefaradí era bastante parejo. O sea, como a nivel, me imagino, internacional, debe ser Venezuela que tenía una de las más, en nivel de proporción, ¿no? De, de Sí, comunidades
paralelas en cuanto a cantidad de gente y cuidado sin cantidad de sinagogas, ¿no? Yo creo que incluso me atrevería a decir que hasta más sinagogas sefaradíes que a lo mejor es que nací. Sí, En porque exactamente como tú cuentas, la tradición europea era más laica, más cultural que religiosa. cultural, como la tenía mi mamá. O Es sea, correcto. más Sí, influencia intelectual, cultural y sionista. O sea, correcto. Israel. Sí, sí, no, escuchándote se entiende perfectamente cómo se entrelazan esos dos mundos. Y hablando de entrelazar mundos, hay un tema fascinante. Como venezolana y como judía, ¿cuál es tu opinión ante un fenómeno cultural de tanta asimilación e integración como lo es o lo fue la telenovela venezolana y latinoamericana? Pero digamos asimilación, pero o sea, ¿te refieres de judía o de la asimilación No, de de la asimilación cultural. Te pregunto esto ah, porque era tan sencillo transitar ese camino. ¿Te costaba en ocasiones, por ejemplo, a veces compartir una cena navideña donde se cantaban no, villancicos? no, no, mira, para nada, eso no. Lo que sí tuve dificultad, y lo he dicho varias veces, por ejemplo, cuando a mí me ponían papeles, porque en las novelas ponen papeles de rezarle a santos o de ir Ujú. a iglesias y todo eso, o a las vírgenes y todo. Y nosotros, no es por menospreciar, pero por ejemplo, nosotros en el judaísmo nos es totalmente prohibido rezarle a imágenes y todo eso, serie de cosas y ni siquiera yo creo que para recrear personajes. Entonces yo lo consulté con un rabino, en aquel momento era el rabino Pinhas Brenner de la Unión Israelita de Caracas, si yo podía hacer ese papel y él me propuso que yo conversara con los productores dramáticos a ver si de repente, en vez de, por ejemplo, pedirle a un santo y todo eso, si podía ir a una sinagoga o pedirle a Dios, cambiarlo de pedirle a Dios. Y me lo aceptaron y pudieron cambiar el guión, ¿no? Cosa que lo agradecí. Pero digamos que, bueno, mira, uno es actriz y tienen que interpretar diferentes roles. Así es. Pero en cuanto a lo personal, de que si yo tenía que rollo con ir a cenas navideñas y todo eso. No, de hecho nosotros en el canal hacíamos la cuña de Venevisión, de Navidad, cantando villancicos, aguinaldo y todo, y bueno, eso es parte de la cultura venezolana folclórica, navideña, más que otra cosa, que para nosotros es como un orgullo mantener esas costumbres como venezolana. Así es. Sí, y te hacía la pregunta porque las personas que nos están escuchando pueden buscar Rosalinda Cerfati por YouTube y pueden buscar fiesta navideña, no me acuerdo si era Venevisión o RCTV. Sí, fiestas de fin de año, fiestas navideñas, Exactamente. Y apareces tú bailando en, cantando villancicos, por bailando eso. gaita, totalmente, claro, montada en el escenario divino. Así es. Sí, yo te hago esta pregunta inevitablemente porque me viene a la mente una figura de un gran comediante, animador y filántropo judío de origen sefardí, como lo fue Amador Bendayán. Ben Dayan, que también iba a la sinagoga de Mari Pérez. Yo era Correcto. chica y yo lo veía a él que asistía, eran a los servicios, yo más que todo creo que lo veía en Yom Kippur. En Ya, fíjate. familia. Sí, entonces es el tema de también del judío, no que se asimila, que se Sí, integra integra. a la comunidad. Así es. Te pregunto, bueno, ahora vamos a hacer una especie que yo llamo de ping-pong. Ah, qué bueno. Vamos a hacer unas preguntas
rápidas, las cuales me debes responder de forma breve, sin pensar mucho Está bien. y corta. ¿Ok? Ok. Voy con la primera. ¿Tu fiesta o haj favorito? Rosh Hashanah. Una mitzvah que lleves siempre en el corazón. La caridad, la sedacá. Sedacá. ¿Sefardí o ashkenazi? Sefaradí. ¿Ser judía en Israel o en la diáspora? En la diáspora. Una canción sefardí que recuerdes, que te guste nombrar o, por qué no, si quieres tararearla. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, Israel. Es maravilloso. Bueno, una pregunta que creo que te va a agradar mucho y compartirla, y acá si quieres puedes desarrollarla un poquito. Una receta o plato tradicional sefardí que te transporte a los recuerdos, a la misa familiar. Bueno, por ejemplo, lo que llaman la jardinera o vegetales rellenos con carne, que por ejemplo la berenjena rellena con carne, el calabacín, las alcachofas, la cebolla, la papa, que se suele hacer para las fiestas, por ejemplo para Rosh Hashanah, y yo lo solía hacer, lo suelo hacer, se le echa cúrcuma, se sofríe cebolla, tiene que quedar medio amarillito, que tiene que quedar como marroncito. Y la reina de las reinas, que es mi preferida para los Shabbat, la hada fina. La hada fina, Nada. de verdad que me queda riquísima. No la hago siempre porque hay que estar despierta toda la noche viendo que la olla no se seque, pero porque la verdad yo la hago al fuego. O si la haces en el horno tiene que estar porque se tiene que cocinar toda la noche. Pero es riquísimo porque la casa huele todo así como a fina con un olor, ay, no sé, de hogar, de fiesta, de... Nos encanta. A la gente... Maravilloso. Mira, Rosalinda, un mensaje que quieras tú ofrecerle al pueblo venezolano en estos tiempos. Bueno, que yo los felicito por ser un pueblo tan optimista, tan alegre, tan positivo y al mismo tiempo tan generoso y bueno. Yo creo que el pueblo venezolano es de lo más noble y positivo que hay y yo admiro esa nobleza, esa manera de ser, esa candidez, esa generosidad y bueno, gracias a eso es que yo creo que siempre se ha mantenido en pie y creo que el mundo entero admira ese temperamento venezolano porque de repente, por ejemplo, hay otros pueblos que con menos desgracias, pues son gente negativa, desgarrada, como digamos, guerrera, furiosa, que entran en neurosis negativa, saboteadora, ¿no? El venezolano como que pasa, pasa y pasa y siempre está pegado a lo positivo y una de las cosas más importantes que tiene el venezolano es su fe en Dios y que todo se lo pide a Dios y se lo agradece a Dios y está siempre con Dios por delante. Y yo creo que parte de la paz que tiene el venezolano y esa manera noble de ser es gracias a que tiene una fe grandísima que siempre está nombrando al Eterno por encima de todo. Y que en otras culturas no se ve tanto. Y bueno, por eso es que están como están. Porque creen en ellos mismos y ellos son los superpoderosos y nadie puede con ellos y están todos destrozados internamente. El venezolano tiene mucha fuerza interior, pero porque siempre está agarrado con Dios. Así Y es, así es. es una de las cosas que yo más admiro de nuestro pueblo. Bueno, Rosalinda, Casi ajá. como, digamos, como el pueblo judío también, ¿no? O sea, pues, pasa viento, marea y de todo, y él siempre está agarrado con Dios. También. Y una cosa interesante, tampoco, y lo vemos en el pueblo judío, no se pierde
el sentido del humor. Es verdad, es cierto. Aún la desgracia que pase, está allí la disposición a una sonrisa y a un, bueno, a un chiste, a un comentario amable pero alegre, ¿no? Ah, totalmente. Sí, Eh, Rosalinda, bueno, el tiempo en radio vuela. Hoy te encuentras en una nueva etapa de tu vida en sí, Miami, eh, con tus hijas, si no me equivoco. sí, sí. ¿Cuáles son los planes, proyectos profesionales o personales, profesionales y personales de Rosalinda Serfati actualmente en Miami? Bueno, mira, yo de verdad ahorita tengo 4 nietos y estoy, bueno, chocha con mis 4 niñitos. Estoy pasando la fascinación de ser abuela. Estoy fascinada. Aquí hice la carrera de Realtor, de Real Estate, de la cual ejerzo parcialmente. Así que si estás interesado en alguna propiedad en Miami, puedes contactarme a través de mi Instagram. Pero más que todo, Fernando, te voy a ser sincera, estoy dedicada a la vida familiar. Sí, apoyo Excelente. a mi hija, también apoyo a nivel de imagen. Mi hija tiene una marca de joyería de mozanitas, que son un estilo parecido a los diamantes, eh, hermosísimos, que se llaman Diamond Mirrors, y entonces más o menos a veces me pongo a trabajar con ella en conjunto a manera de apoyo. La pueden seguir, son cosas hermosas. Tenemos presencia en Miami, tenemos presencia en Madrid y también en Venezuela y en La Paz, Bolivia. Entonces, Bueno, eso es más que maravilloso. wow. Excelente, Rosalinda. Sí, Gracias, por tu tiempo, por tus palabras, por ese amor con que hablas de tus tradiciones, de tu cultura, de tus recuerdos, porque no podemos olvidar que eso es parte de la esencia del judío, la tradición, la cultura y la memoria. Sin eso no hay judaísmo. así es. Bueno, Rosalinda, ha sido un absoluto gusto conversar contigo, recordar de dónde venimos y celebrar ese hilo invisible pero indestructible que une a Sefarat con América Latina a través de ese talento tuyo y tu calidez. Esta será siempre tu casa y Gracias, Fernando. muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la entrevista. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos a través de Legados de Sefarat en Radio Sefarat. Se despide de ustedes Fernando Rivas Mejías. Leintrot.